facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Saludar a todas las personitas que están con nosotros y decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bueno, pues ya esta hora vamos a iniciar orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y pues vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, te agradecemos, papá, por este tiempo que nos permites estar junto a ti, amadito Espíritu Santo. Bienvenido eres a nuestras vidas, Señor. Nos acercamos a ti, Padre amado, en el nombre de Yeshua. Y agradecido, Señor, por este tiempo que nos permites estar junto a ti, por este tiempo que nos permites estar, Señor, aquí, Señor, y bendecimos, Señor, a cada persona que nos está escuchando. Bendecimos, Señor, a todas las personas que están allí en sus hogares, Señor. Bendecimos sus vidas, papito amado. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos das y te pedimos, Señor, que en este momento abra los oídos de mis hermanos. Abra nuestros oídos para escuchar tu voz y que todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a hablar, esté en tu nombre, papá. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces en este tiempo. Te damos la bienvenida, precioso, amado Espíritu Santo, y atamos a todo demonio inmundo. Dime bien, Hasatán, toda oposición, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas, que ata las familias, que ata las personas. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te atamos, te echamos fuera ahora en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, sueltas este lugar, sueltas a las personas que están escuchando en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. Gracias, Padre amado, y juntitos iniciamos la reunión en el nombre de Yeshua. Te decimos amén, amén y amén. Bueno, pues hermanos, esta noche estamos ya en un nuevo programa y pues saludar a todas las personitas que están con nosotros y decirles que Dios les bendiga. Bueno, esta semana pues ha sido una semana muy buena porque hemos estado pues celebrando 3 fiestas, hemos estado pues concluyendo ya todo lo que pues el Eterno pone en su plena voluntad. Hemos estado festejando pues todo lo que viene siendo pesaje, panes sin levadura y pues cerrando ya todo con primeros frutos y felices y contentos de todo lo que el Eterno ha estado haciendo con nosotros. Muy contentos ya en este primer día de la semana, pues ya más bien el segundo, ya hemos iniciado el segundo día y pues estando cada uno de nosotros agradecido con Dios, agradecido con el Eterno por todas sus maravillas, por todo lo que hemos estado haciendo y pues agradecidos con Él por todas las cosas que va haciendo en cada uno de nuestras vidas y seguros de que pues en este tiempo pues Dios ha estado poniendo en cada corazón, en cada hogar muchas cosas y hay que continuar pues sacando todo lo que se refiere a la levadura, a las distintas levaduras que hay en nuestras vidas. Bueno, pues y en esta noche también está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Esperemos que estén pasando una buena noche. De verdad, esta semana ha sido una semana muy importante, una semana en la que hemos podido celebrar estas 3 primeras fiestas, las primeras fiestas de primavera. Es tiempo de que entendamos que el Señor nos está llamando, nos está buscando. Él todo el tiempo nos ha estado llamando para que encontremos nuestra identidad. Es importante que nosotros recordemos que parte de la celebración o parte de cumplir los mandamientos es la celebración de estas fiestas, recordando el pesaje que es recordar la muerte de Yeshua, recordar el sacrificio que ha hecho Él por cada uno de nosotros, la fiesta de los panes sin levadura, entender que tenemos que quitarnos toda la levadura de nuestro corazón, de nuestra mente, todo eso que todavía nos está atando, esos malos pensamientos, esas malas actitudes que tenemos, cada una de las cosas que todavía tenemos que están apartándonos del Señor, esos malos hábitos que todavía tenemos, hay que quitarlos de todo, hay que permitir que el Señor nos limpie, hay que permitir que Él quite toda esta levadura que nosotros tenemos. Tenemos primeramente que nosotros renunciar a esa levadura y permitir al Espíritu Santo que nos limpie. Y también recordando los primeros frutos, que es justamente el día en el que se recuerda la resurrección de Yeshua. Tenemos que entender que Él ha sido el primero que ha resucitado, el primero que se ha presentado delante del Señor como espíritu vivificante, el que ha ido delante del Señor mostrando que de verdad se puede vencer a la muerte a través de Yeshua, a través de Él mismo, a través de su sacrificio. Creo que son fiestas bastante importantes. Es bueno saber que el Señor nos ha hecho entender que nosotros también somos parte del pueblo de Israel y tenemos que celebrar estas fiestas. Estamos muy contentos, estamos muy felices de haber terminado estas fiestas
y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir limpiándonos. No es para que ahora nos olvidemos de todo hasta que llegue la próxima fiesta, sino que consideremos todo lo que hemos hecho en estos días y lo pongamos en práctica. Cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestra forma de pensar y empecemos a llevar una vida que le agrade al Señor. Y precisamente, pues eso es lo que queremos, es tener una vida que le agrade al Eterno, tener una vida que de verdad esté consagrada pues al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque pues hemos estado viendo en este tiempo todo lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros. El día de ayer pues reflexionábamos un poco acerca de cómo es que pues nosotros muchas veces no entendemos que Jesús ha sido las primicias y pues que si de verdad nosotros creemos en su resurrección, pues tenemos que entender de que pues tenemos que vivir a su manera, a la manera del Eterno, porque pues Él solamente era las primicias y nosotros pues venimos pronto a resucitar, a hacer lo que pues el Eterno nos dice, a hacer lo que el Eterno nos está pues diciendo en este tiempo y pues contentos, muy felices por todo lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas, por todo lo que pues el Eterno nos ha estado mostrando a cada instante, a cada momento, porque pues vemos su misericordia en cada momento, en cada situación. Vemos que de verdad pues Él ha estado pues sobre cada uno de nosotros, haciendo pues un montón de cosas con cada uno de nosotros. Somos un milagro. La verdad es que en este tiempo recordar que somos un milagro, porque pues de no ser por Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas, pues no podríamos estar hablando el día de hoy. Y pues de verdad muy contentos porque como ya decíamos, Jesús es la primicia, pero nosotros venimos a ser también los que vamos a ir a resucitar. Y pues por eso estas fiestas son importantísimas. Como decía Daniel, pues también se recuerda la resurrección de Jesús, que es tan importante en este tiempo, y tenemos que ver que pues él vive, él no está muerto y por lo tanto, pues nosotros tenemos que pues estar muy felices. Si bien, pues ya terminó esta temporada de fiestas, pues esperando nosotros ya, pues otra fiesta importante que pues a su momento se dará, la fiesta de Shavuot, entender que pues Dios tiene tiempos establecidos y pues en este tiempo nos ha estado mostrando un montón de cosas, porque pues en esta temporada también podemos recordar cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo, pues hacen algo tan tremendo que de cruzar el Mar Rojo en esta temporada, pues y ellos cruzan y pues fíjense que termina pues todo el ejército del faraón, todo el ejército de Egipto pues quedado en el mar y pues los israelitas pasan en seco. Qué importante es esto, entender todas estas cosas que van pasando y pues celebrar que Jesús pues nos liberta. Entonces, ese tiempo es un tiempo también de celebración de libertad porque pues echó a la mar pues a quienes nos perseguían y en ese tiempo estoy segura de que todos aquellos que de verdad le están permitiendo al Eterno también van a echar a la mar aquellas cosas que les estaban persiguiendo. En este caso, pues estamos hablando de toda fuerza de maldad que pues nos va siguiendo. Recordemos que ahora nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra fortalezas, contra gobernadores de las tinieblas, contra pues toda fuerza de maldad. Y ahora pues también nosotros vamos a pues ver este asunto que pues está escrito en la palabra de Dios. Algo que me gustaría aclarar es lo que decíamos justamente el día de ayer cuando hablábamos de la fiesta de los primeros frutos y de la fiesta de las primicias, que cuando se revisa en la Torá, justamente se encuentra que se habla de primicias en ambas fiestas. Y algo que me llamaba bastante la atención y algo que justamente está escrito en la Torá es que en el Bikurim, en la fiesta de los primeros frutos, se entregan las primicias, pero las primicias de los primeros frutos. Es decir, que cuando uno, o en ese tiempo, cuando cosechaban, no es que entregaban todo lo que cosechaban la primera vez o todo lo que cosechaban el primer fruto, el primer día de la cosecha, sino lo que hacían era elegir lo mejor de todos esos primeros frutos que tenían, de todo eso que habían segado de la tierra, ellos elegían lo mejor. Por eso es que se llama también primicia de los primeros frutos y eso presentaban delante del Señor. Y también cuando llegaba el tiempo de Shavuot, que es justamente la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias, también se presentaban las primicias, pero esta vez ya no solamente de los primeros frutos, sino de toda la cosecha. Ya para ese tiempo se suponía que todos habían terminado de cosechar, terminado de cegar todos sus frutos y justamente era que elegían todo lo mejor de toda la cosecha y lo presentaban delante del Señor. Por eso es que también se llama la fiesta de las primicias. En ambos casos se presentan las primicias, pero
en la primera fiesta, que es de los primeros frutos, solo es la primicia de lo primero que uno tiene, y al final, después en la fiesta de Shavuot es que se presenta todo. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que hacer, cómo hacemos, y eso es importante, que le permitamos al Espíritu Santo que toque nuestros corazones, que Él mismo sea el que nos diga qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Él es un Dios que nos habla, es un Dios que nos revela las cosas, y nosotros tenemos en nuestro corazón la intención de dar algo para el Señor. Entonces es importante que le preguntemos al Espíritu Santo cómo lo vamos a hacer. Es bien importante que pues le preguntemos al Espíritu Santo cómo lo vamos a hacer, porque pues necesitamos llevar una ofrenda de verdad como él va pidiéndonos, no a nuestra manera, sino pues a la manera de que Él dice. Y pues aquí estamos hablando pues no solamente de lo que dice pues algo como la mayoría se imagina, sino pues son muchas cosas, porque también primicias pues representa pues la gavilla, ¿no? Generalmente era lo que se llevaba, era una gavilla o un homer, que pues se representa a una persona, representa a las personas que se van llevando, pues, y fíjense que esto es tan interesante porque Yeshua, pues él es la primicia, él es el homer, bueno, esa es la persona, y pues va a llevarse después a muchas personas. Entonces, pues esto es algo representativo, esto es algo muy grande, que pues nosotros en este tiempo tenemos que ir aprendiendo estos tiempos, temporadas del Eterno, y entender de que Él pues está poniendo todo esto en nuestras vidas. Si bien ya hemos concluido, digamos, con todas estas fechas, pues recordar que pues hay gente que quizás no ha escuchado antes de todo esto, no había escuchado de que había que pues celebrar el Pesaj, de que había que celebrar el pan sin levadura, y pues toda esta celebración, todo lo que se refiere a eso, pues la Biblia establece que se puede hacer pues en el segundo mes, ¿no? Porque es una fiesta importante y es creo la única fiesta que pues puede realizarse el Pesaj en el segundo mes, pues en la misma fecha, el 14 del segundo mes, en el calendario hebreo, por supuesto. Entonces, pues alguna persona, si de repente recién está escuchando y había querido participar, pero pues no puede hacerlo, pues lo puede hacer en el segundo mes. Y pues se ve en la palabra de Dios que leíamos en la semana que pues ha habido, no recuerdo si con el rey Ezequías o Ezequiel, no, Ezequías, ¿no? Pero que él lo que pues había hecho es celebrar, y pues muchos habían vuelto a Dios, porque pues él se había arrepentido de muchas cosas, e incluso había llamado pues a varias partes de las dos casas, ¿no? Y habíamos visto que pues las dos casas ya estaban separadas, pero pues había llamado a muchos, y muchos habían vuelto hacia Dios. Entonces, estos son tiempos, son temporadas en que de verdad debemos volver hacia Dios y debemos hacer la voluntad del Eterno. Es importante que hagamos la voluntad del Señor, es importante que entendamos que Él está buscando que nosotros le agrademos con todo nuestro corazón, que lo más importante en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, incluso en nuestras intenciones, sea agradar al Señor. Es importante que entendamos que Él ve todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que Él ve lo que pensamos, incluso las intenciones que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. Creo que es una de las cosas más importantes, servirle al Señor con todo, no simplemente cuando hay problemas, no simplemente cuando tenemos alguna necesidad, sino en todo tiempo, en todo momento. Algo que también quería mencionar, hablando de justamente de los primeros frutos y de las primicias, además fiestas, en la fiesta de los primeros frutos, viendo en lo que había pasado en el Éxodo, cuando salían de Egipto, justamente el día que estaban saliendo de Egipto se estaba celebrando la fiesta de los primeros frutos. Y algo que le pide el Señor a Moisés es que aparte para él a todos los primogénitos. Y Moisés justamente estaba presentando a todos los primogénitos que estaban saliendo del pueblo de Israel. Se elige a prácticamente a los primeros de todas las casas, y es por eso que también se celebra los primeros frutos. Ellos habían celebrado esa fiesta, si bien no como se lo hace después, pero aún así todos los primeros hijos estaban siendo presentados delante del Señor. Y 50 días después, cuando justamente el Señor prepara a Moisés para hacerles la entrega de la Torá, hacerles la entrega del pacto, se elige ya no solamente a los primogénitos, lo que el Señor quería era elegir a toda la congregación, agarrarles a toditos, y que ya no sean simplemente los primeros. Por eso es que los primeros frutos es importante al inicio, pero al final, cuando se celebra la fiesta de Shavuot, de las semanas, ya no se presentaban solo a algunos cuantos, sino se presentaban a todos delante del Señor. Y por eso es que
que el Señor, el Eterno, le dice a Moisés que todo el pueblo se prepare porque ahora todos van a conocerme, ahora todos van a estar delante de mí. Y es por eso que sabemos que el pueblo de Israel ha celebrado todas estas fiestas. No es algo que haya pasado accidentalmente, no es algo que se les haya ocurrido celebrar a ellos, sino el Señor estaba cumpliendo todas estas fiestas, así como hemos visto que cumplen el Pesaj, hacen el sacrificio, pintan los dinteles de su casa, celebran la fiesta de los panes sin levadura, cuidándose de toda levadura por una semana, y continúan celebrando las siguientes fiestas cuando salen, cuando se entregan los primogénitos y también cuando toda la congregación tiene que ser presentada delante del Señor. Y esto es muy importante porque para este tiempo tenemos que entender que también nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, no como en ese entonces cuando el pueblo había preferido que simplemente el Señor hable con Moisés y no querían presentarse delante del Señor, no querían entregar su primicia, no querían entregar su vida para servirle, para adorarle. Y ahora es tiempo de que nosotros nos vayamos preparando, si bien es la fiesta que está más cerca, falta todavía un tiempo, pero es para prepararse, no es simplemente para esperar una semana antes o unos cuantos días antes y ver qué vamos a hacer, sino desde ahora ya tenemos que ir preparando nuestro corazón para que nosotros mismos seamos esa ofrenda delante del Señor, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida sea una ofrenda que sea agradable delante del Señor. Muy cierto eso de prepararse, porque pues si bien pues acabamos de pasar unas fiestas, pues ya también nuestro corazón está en las siguientes, porque pues la verdad es que no podemos pues parar de estar con el Eterno, puesto que esta siguiente fiesta pues es muy, muy importante. Shavuot, pues ese es el día cuando pues delante de todo el pueblo Dios habla y les empieza a hablar los mandamientos, pero el pueblo, a pesar de que pues supuestamente se había preparado, a pesar de que ahora estaba libre, y lo hemos dicho muchas veces, pero conviene volverlo a decir, pues le había dicho, no, que hable con Moisés, nosotros escuchamos, y pues que no nos pase eso, porque pues ha tenido que pasar 120 años, pues, 120 años después, ¿para qué? Para que pues cuando estén otra vez reunidos y esta vez pues los 120 seguidores de Yeshua, entre ellos los discípulos, para que pues descienda el Espíritu Santo. Momento sumamente importante, momento terriblemente importante para cada uno de nosotros, porque pues sin su ayuda, sin el poder del Espíritu Santo, yo creo que pues ninguno de nosotros podría hacer nada. Y pues tanto tiempo ha tenido que pasar desde el tiempo en el que pues ellos habían rechazado, porque pues una de las cosas que ignoramos es que en la palabra de Dios todo ocurre por tiempos. De hecho, la Biblia mismo lo dice, todo tiene su tiempo, pero como nosotros no entendíamos nada, pues pensábamos que era cualquier día, cualquier rato, cualquier hora, pero es sorprendente ver cómo pues las cosas del Eterno, los tiempos del Eterno suceden de una manera pues cronológica impresionante, de una manera que pues nosotros no entendemos, y pues si nosotros aprendiéramos todas estas cosas, pues no viviríamos así, pues simplemente al azar, porque pues empezamos a ver de que es necesario que estemos listos, de que estemos preparados para estos tiempos, para los tiempos del Eterno. Y gracias dar a Dios, ¿por qué? Porque la verdad en este tiempo nos permite pues celebrar, nos permite pues conocer todas estas cosas, ser parte de las citas de Dios. Si bien pues muchas iglesias, muchos ministerios pues se hacen una agenda propia, pues aquí está la agenda del Eterno. No es una agenda dada por nosotros, es una agenda del Padre Celestial para su pueblo, para todos aquellos que entienden que son Israel. Y pues esto es tan importante porque pues muchas veces y en mucho tiempo habíamos andado sin entender que de verdad somos Israel, aunque pues muchas veces hemos proclamado, no sé, somos el Israel espiritual, pero realmente no entendíamos nada. Ahora que pues empezamos a entender y nos damos cuenta que en su ley está la delicia, nos damos cuenta que es necesario cumplir pues las fiestas tal cual él lo había establecido, cuando nos damos cuenta que su palabra pues hay poder, que todas estas cosas que vienen del Eterno son pues muy importantes, cuando nos damos cuenta que es necesario volver a la Torá, pues empezamos a ver las cosas de diferente manera, y en ese tiempo, pues incluso les digo, leer la Biblia es como, pero he leído esto tantas veces y no entendía. Pues alguna vez cuando uno veía pues algunas películas así cristianas y demás, o cuando uno hablaba pues del último tiempo, pues uno leía que pues va a haber mucha gente que lea y no entienda, y pues o que no pueda leer, que la palabra no se iba a abrir, y uno
pues se imaginaba que eso iba a pasar después y demás, y que gracias a Dios la conocemos todo, y uno hasta pensaba que ya se conocía de tapa a tapa todas las cosas, pero pues la verdad es que no, cuando empezamos a leer ahora, empezamos a decir, pero eso no lo había leído, y pues empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Gracias a nuestra identidad, gracias a que el Señor nos ha hecho entender que hemos sido injertados, gracias al sacrificio de Yeshua, es que ahora entendemos que todas estas promesas, todo esto que está escrito es justamente para nosotros. Y hay mucha gente que dice que no, que eso no es cierto, que la Torah es simplemente para los que viven allá en el pueblo de Israel o en la nación de Israel, o que es para los judíos, para los que no han perdido su linaje, podríamos decir. Pero tenemos que entender que el pacto, el Señor no lo ha hecho simplemente con una tribu o con dos tribus. El pacto lo ha hecho al principio con Moisés, incluso mucho más antes. El pacto lo ha hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que después, más adelante, le ha cambiado el nombre a Israel. Tenemos que entender que el pacto se ha hecho ya desde ese entonces, y es por eso que el Señor se los recuerda a Moisés justamente cuando se está redactando el pacto, cuando se está escribiendo la carta, el compromiso. El Señor le dice a Moisés que les diga todo esto que ha pasado, todo este pueblo que estaba haciendo, que este iba a ser un pacto con el pueblo de Israel. Es importante que nosotros entendamos eso, porque este pacto no está hecho para los gentiles, no está hecho para las personas que no entienden que son parte del pueblo de Israel, porque eso es lo primero que tenemos que entender. Todas estas promesas que están escritas, todo este manual de instrucciones, esta Torah que nos ha dejado el Señor, las promesas que han hecho todos los profetas, o las promesas que ha hecho el Señor a través de sus profetas, todo es para el pueblo de Israel. Incluso el hecho de que Yeshua haya venido, él justamente no dijo que había venido por los gentiles, él dijo que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es eso que tenemos que entender. Nosotros somos parte de esa casa perdida, éramos parte de la casa perdida, ahora somos parte de la casa de Israel. Estamos volviendo a nuestro origen, a nuestras raíces. Estamos entendiendo que verdaderamente nosotros somos parte de esas tribus que nos hemos extraviado por causa de la rebelión de nuestros padres, de nuestros antepasados. Incluso por nuestras mismas rebeliones, nosotros en un tiempo estábamos alejados de la ciudadanía, como lo dice Pablo, pero ahora, gracias a Yeshua, gracias a que nos ha abierto nuestros ojos, somos parte del pueblo de Israel, y la palabra se entiende mucho mejor, porque ahora entendemos que cuando habla de las promesas, habla de la Torah, está hablando de nosotros, habla de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando justamente de nuestros tatarabuelos, porque nosotros venimos de ahí. Tenemos que entender, no hemos sido un accidente, no ha sido casualidad que nosotros estemos aquí, no ha sido casual que lleguemos a escuchar su palabra y que le conozcamos. El Señor ya había planeado todo esto, ya sabía que nosotros íbamos a oír su voz, porque tenemos que entender que solo los que son parte de su redil, los que son parte de sus ovejas, podemos oír su voz. Y si ahora está escuchando a alguien que nunca antes había sabido nada de esto, es porque también eres parte de estas ovejas, eres parte de este redil, eres parte de los llamados a ser parte de la casa de Israel. Tenemos que volver a esto, tenemos que volver a nuestro origen, tenemos que entender que Dios ya tiene un diseño, Él ya había dejado claro la forma en la que teníamos que llevar nuestras vidas. Por eso es que nos deja la Torah para saber cómo hacerlo. Nos ha mandado a su Hijo Yeshua para que podamos ser reconciliados con el Señor, para que volvamos a nuestra identidad, para que entendamos que sí se puede, que a través de Yeshua sí se puede volver, sí se puede cumplir la Torah, sí se puede ser santos, sí se puede llegar a ser consagrados al Señor si lo hacemos con Yeshua. Y también nos ha dado la promesa y la garantía que es el Espíritu Santo. Si le permitimos a Él entrar a nuestras vidas, si permitimos que Él sea el que nos dirija, entonces ya lo tenemos todo. Ya eso es lo que tenemos que apuntarle, hacerlo todo para el Señor, hacerlo todo entendiendo que es a través de Yeshua, y hacerlo todo con el Espíritu Santo, sabiendo que si tenemos ese emuná, si hacemos todas las cosas como para Él y las hacemos en Él, entonces vamos a seguir yendo hacia adelante, vamos a seguir caminando hacia ese plan que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros, vamos a alcanzar esas promesas que el Señor nos ha dado, y sobre todo vamos a conocerle cada día más y más al Señor. De verdad, conocerle más y más al Señor, pues en este tiempo, aprender de Él y estar siempre, pues cada uno de nosotros, pues buscando hacer su voluntad, buscando hacer la voluntad del Eterno.
pienso que son tiempos en los que tenemos que limpiarnos, tiempos en los que tenemos que reconocer nuestra identidad. Mucha gente pues a esta altura pues no logra todavía reconocer quién es, ¿no? Y esto es bien importante en este tiempo, reconocer quién es, como decíamos, la identidad, pues entender de verdad que somos el Israel. Y a esta altura, pues mucha gente todavía no puede entender eso. ¿Por qué? Porque todavía no ha permitido que el Eterno le revele este asunto tan bueno, porque pues decía algo Daniel que es muy importante, que pues esta palabra no es para otras personas, sino para aquellos que son pues Israel. Pues todo lo que tiene es eso. Si bien a Abraham se le había dicho que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, la idea era de que todos alcancen pues la salvación, pero pues esto exclusivamente era pues para Israel, porque pues la primera congregación como tal, pues no es una iglesia o no es una denominación o tal, sino pues es Israel. A esa se le llevaba a la congregación porque pues Dios los había escogido, los había llevado para que ellos sean el ejemplo de todo lo que teníamos que seguir. Y pues en el tiempo pues se ha ido desvirtuando tanto esto que a esta altura pues uno puede ver que hay un montón de ministerios, religiones, congregaciones, que uno no logra entender todavía cuál es, pues, cuál es cuál o qué es qué, pero pues ahora empezamos a entender que en realidad todo esto se trataba de lo que Dios había hecho con Abraham, con lo que había hecho con eso. Así que, pues, si podemos ver lo que nos dice Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, yo quisiera pues empezar con este asunto, pues entendiendo en principio que el pacto se había hecho con Abraham. Y escuchen esto, o sea, no está desligado lo que acabamos de decir, pues es muy cierto, dice, así Abraham creyó a Dios. Abraham, que después el padre de la fe, el patriarca Abraham, él había creído a Dios y esto le había sido contado por justicia. Y escuchen esto, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entender esto es muy importante, porque pues mucha gente al día de hoy pues quiere desconocer todo esto y que no quiere pues entender esta parte que es tan importante. Habíamos estado hablando todo este tiempo de una palabra que es tan importante que pues es realmente lo que significa fe, que es emuná. Y emuná pasa pues más allá de solamente decir, ah, sí creo, ¿no? Entonces hay mucha gente que, que cuando escucho más bien esto, o que trae a mente, digamos, la fe, dice, sí, sí, yo tengo fe, pero pues no entiende realmente la profundidad de lo que representa tener fe. Dice que pues en realidad la palabra fe viene siendo emuná, que pues es creer, pero pues guardar la palabra, o sea, ponerla por obra. Es creer con una suma de obediencia, básicamente. Y eso a esta altura se nos ha ido perdiendo porque pues mucha gente piensa que tener fe es decir, sí, yo creo, y ya, y ese es un problema. Pues de hecho, fíjense que cuando, por ejemplo, un papá pues está con sus hijos y de repente les dice algo y esto hay que hacer así y uno dice, sí, sí, no te preocupes, lo hago, pero realmente no lo hace, pues en realidad lo que está diciendo, lo que viene a decir, pues no es sino otra cosa que puro bla bla, puro perico se podría decir, no hace realmente lo que está diciendo. Entonces no podemos contar eso como obediencia. En cambio, pues incluso una persona, un hijo que pues dice, no, yo no quiero, pero pues al momento va a hacerlo. Entonces, ese sí es obediente, aunque pues no sea, digamos, de las personas que más le agrade, no quiera hacerlo, pues con todo, pues sí es obediente. Y entendamos esto que pues cuando aquí hablamos de fe no se trata de aquel perico o aquel que dice sí, sí, ya, ya. No, se está diciendo que saber por tanto que los que son de fe, es decir, los que son obedientes, los que creen y son obedientes, estos son hijos de Abraham. Es decir, no cualquiera, pero pues entender que son hijos de Abraham. Es importante que notemos esta diferencia si nosotros verdaderamente queremos ser parte de este linaje, de este pueblo de Israel. Tenemos que entender que a través de Yeshua podemos hacerlo, porque Él justamente es el que nos ha injertado al olivo original, que es el pueblo de Israel. Nosotros somos ahora parte del pueblo de Israel, pero teniendo en cuenta esto, que si vamos a ser parte del pueblo, tenemos que tener esas características. No se trata de llevar un título, no se trata de tener un carnet que diga que somos del pueblo de Israel o que diga simplemente Israel, sino se trata de tener las características y tener el fruto que
que tenía el pueblo de Israel, y empezando desde arriba, empezando desde Abraham, porque el pacto se ha hecho con Abraham, el pacto se ha hecho con él primeramente. A él ha sido dada la promesa de que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas a través de todo su linaje. Y es importante entender que Abraham no tenía justamente un libro escrito como es la Torá, que ahora lo tenemos. No tenía ahí el manual de instrucciones, no habían todavía en un papel escritos los 613 mandamientos, los mitzvot. No estaba prácticamente un registro como ahora nosotros lo podemos tener, pero aún así Abraham cumplía la Torá, aún así él la entendía, porque hay una parte en el Génesis en la que dice que Abraham por fe había cumplido todos sus mandamientos, había cumplido sus preceptos y sus decretos. Y es que Abraham no caminaba a ciegas, Abraham no estaba haciendo las cosas porque le parecía bien, porque quería ser alguien bastante moral, alguien, un buen ejemplo, sino él simplemente le creía todo lo que el Señor le decía. Y es por eso que es tan llamado el padre de la fe, el padre de la emuná, justamente porque no necesitaba ver, no necesitaba tener algo así para obedecerle al Señor. Él simplemente le creía todo lo que el Señor le decía, él lo creía, él lo hacía prácticamente a ciegas, se podría decir. Y algo interesante es que si vemos una de las definiciones que tiene la palabra emuná en la Biblia hebrea, es justamente algo que dice algo fijo, o sea, algo que no se mueve. Y eso es importante porque nosotros pensamos que la fe es decir, hoy quiero esto y mañana vamos a tener fe en otra cosa y pasado vamos a tener fe en otra cosa, y no nos damos cuenta que cuando hablamos de Muná es algo que no se va a mover, y cuando hablamos de tener fe en el Señor, esto no puede moverse para nada, no puede irse de un lado al otro. No puede ser que un día estemos creyendo en Yeshua, creyendo en todo lo que Él nos ha dicho, creyendo que de verdad Él nos va a ayudar a limpiarnos, Él nos va a ayudar a purificarnos, Él nos va a ayudar a renunciar a todos los pecados que todavía tenemos, y al día siguiente simplemente creer que no, al día siguiente levantarnos todo deprimidos, todo tristes, porque se nos ha acabado la fe. No se trata de eso. Por eso es que la emuná es un término que engloba muchas cosas. Habíamos visto también que cuando hablamos de emuná hablamos de lealtad, hablamos de fidelidad, hablamos de confianza. Y es interesante porque cuando vemos una de las versiones de Gálatas 3, capítulo 6, dice: así como Abraham creyó en Elohim, le fue contado por justicia. Debes saber, por lo tanto, que los que confían en la fe, y esto es interesante porque habla de confianza, que es la traducción que se utiliza para emuná, y habla de fe, es como si dijera, por tanto, los que emuná en la emuná, y los repite dos veces, porque de verdad Abraham hacía eso. O sea, para él era tan importante porque él creía, simplemente porque creía, no había una razón, no había algo que a él le pueda garantizar. Él no necesitaba una garantía, él simplemente sabía que el creador era el eterno, y eso era suficiente. Él iba a ir a donde el Señor le pedía. Si el Señor le decía que salga de su tierra, él salía de su tierra. Si le pedía a su hijo, él con todo gusto se lo entregaba. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo por el Señor, entregar nuestra mente, entregar nuestro corazón, entregar esas cosas que todavía tenemos guardadas dentro, renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestro ego. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, porque tenemos que entender que las promesas de Dios van a ser para el pueblo de Israel, pero para ese pueblo que venga del linaje de Abraham. Es bien interesante porque algunos dirán, pero pues yo como vengo o no vengo del linaje de Abraham, tal vez yo no tengo pues sangre de Abraham, ¿o cómo es eso? Pues fíjense que no está hablando aquí acerca de la sangre o de la carne, porque pues muy clarito decía que en él pues habían sido o iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes son de verdad hijos de Abraham? Pues aquí nos da la clave, dice: sabed por tanto que los que son de fe o los que son de una, estos son hijos de Abraham. Entonces, cuando decimos pues que solamente esto es para el linaje de Abraham, pues eso es cierto. Ahí está escrito en Gálatas 3:7, pues que estos son hijos de Abraham. Entonces, pues los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si alguno de ustedes pues cree en Yeshua y cree que de verdad Él es el que ha muerto y resucitado por nuestros pecados y todo eso, pues es necesario que entiendan también que son hijos de Abraham, porque pues son de fe, vienen de Muná, pues esa es la idea, ¿no? Pero mucha gente pues ha ignorado esto por mucho tiempo y dicen, pues no, no creo que eso es algo que ya ha pasado y demás, y pues no entendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y continúa diciendo, pues, y dice: y la escritura, preveyendo
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pues ahí nos está hablando de cómo pues ya era el plan del Eterno desde el principio, pues rescatar a todas las naciones pues a partir de esto. Pero ¿dónde? ¿Dónde empieza todo el asunto? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, pues a partir de ahí comienza todo. Y esto pues ya nos da más luces que pues de ahí sale todo. Justamente de ahí venimos. Si de verdad tenemos esa emuná, tenemos esa fe, esa fidelidad, esa confianza, esa lealtad, esa confianza inamovible, entonces nos hacemos parte de este linaje, porque por fe somos hechos hijos de Dios, por fe hemos sido injertados, por haber creído en Yeshua, hemos sido injertados para ser parte del pueblo de Israel. Y ahora si nosotros mantenemos ese emuná, mantenemos esa confianza en el Señor, de verdad nos entregamos por completo, entonces a través de esa fe, así como lo ha hecho Abraham, entonces nosotros también nos volvemos hijos de la fe, hijos de Abraham. Es algo que tenemos que mantenerlo en todo tiempo. Es algo que tenemos que entender que es gracias a Abraham que viene todas estas cosas, porque como él había creído con tanta confianza, con tanta fe en el Señor, no le había importado prácticamente nada, que él estaba dispuesto a creer en lo que el Eterno le decía. El Señor, el Eterno, había hecho un pacto con Abraham, y a través de ese pacto es que bendice a todas las naciones, pero no simplemente por bendecirlas. El Señor no dispersa la bendición así al azar, sino lo que dice es que a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Por eso es que es importante que nosotros entendamos esta emuná, entendamos esta fe. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creer en lo que Él nos dice, y parte de esa confianza también va a ser la obediencia. No se trata simplemente de decir yo creo, yo sé, yo entiendo, sino se trata de mostrar con nuestros frutos, de mostrar que de verdad esa emuná tiene un fruto dentro de nosotros. Por eso es que es importante lo que dice Pablo cuando dice que la fe sin obras es fe muerta, porque si tenemos fe, si decimos que tenemos fe, entonces tiene que notarse ese fruto, tiene que verse que estamos dando ese fruto, que el Espíritu Santo está sembrando esa semilla en cada uno de nosotros, que la palabra está siendo sembrada en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que también está llevando un fruto, que nosotros, a medida que vayamos creyendo, a medida que vayamos avanzando, entonces tiene que verse el fruto, tiene que notarse que de verdad tenemos el amor de Dios, tenemos ese gozo, esa templanza, esa mansedumbre, esa benignidad. De verdad, el fruto del Espíritu Santo tiene que mostrarse a través de nuestra fe. Si decimos que creemos, si decimos que hemos creído en el Señor, entonces tiene que verse el fruto, y a través de ese fruto vamos a entender nosotros mismos que verdaderamente hemos sido hechos hijos de Abraham, hijos del Señor, a través de la fe de Abraham. Bueno, pues y a través de la fe de Abraham nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, y pues si seguimos leyendo pues vamos a entender cosas muy, muy interesantes, porque pues dice de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y escuchen esto, pues voy a leer esto en dos versiones, porque aquí tengo pues la versión, la Reina Valera primero, y luego voy a leer la versión, bueno, no sé qué versión, pero ahí vamos a ver, Kadosh, Kadosh. Y dice aquí lo siguiente, Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora escuchen bien, vamos a leer la versión Kadosh, que dice, porque quien quiera que sea que confíe en las obras externas y erróneas interpretaciones de la Torá, todavía están bajo la maldición. Porque como está escrito, maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas. Y pues yo quisiera que entendamos bien esto, porque cuando nosotros pues no entendemos esto, no logramos captar lo que nos está diciendo. Voy a leerlo más despacito para que podamos entenderlo. Pues nos empieza diciendo lo siguiente, porque todos los que dependen, y pues cuando leemos en la Reina Valera las obras de la ley, pues mucha gente empieza a decir, por eso es que la ley ya está mal, entonces estamos bajo, si estás bajo la ley, estás bajo maldición. Pero aquí está muy claramente, dice, dependen de las obras de la ley. No está diciendo que la ley es mala, sino que, pues como lo explica bien en la versión que dice, porque quien quiera que se confíe en las obras externas y erróneas interpretaciones de la Torah. ¿Qué significa eso? Pues muchas veces la gente piensa
que por lo que hace, por cómo se comporta, por cómo hace las cosas, cómo pues obedece la Torah muchas veces, pues que va a pues estar bien, ¿no? Porque confía en eso. Y nos está diciendo que esas personas pues están todavía bajo maldición. Es que pues no podemos confiar nosotros en la obra externa que pues está escrita en la Torah. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos pues que hay gente que piensa que, por ejemplo, por cumplir algo que pues es escrito, y esto va ahora, si bien pues mucha gente incluso desconoce la Torah, pues hay mucha gente que por las obras externas de lo que hace piensa que está bien, por ejemplo, por ir a la iglesia, por reunirse, por dar un diezmo, por dar una ofrenda, por hacer tal o cual cosa, pues básicamente, y ni siquiera hay cosas pues que hace incluso que no están en la Torah, pero pues por las cosas que hace, piensa que está bien, y pues la palabra nos dice que todavía pues incluso si hiciera cosas de la Torah, pero lo piensa o confía en la obra que hace, pues está bajo maldición. Pero pues además nos dice algo, nos dice, como está escrito, maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta Torah para cumplirlas. Ahora escuchen bien esto, pues tal cual está escrito en la misma Reina Valera, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entendamos lo siguiente, la palabra de Dios si permanece, él mismo dice, mi palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si él dice eso y en su palabra está escrito que maldito es todo aquel que no permanece en la Torah, en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, es porque es así. Y no hemos entendido en este tiempo que el no hacer la voluntad del Eterno, no hacer pues lo que está escrito en la Torah, pues estamos bajo maldición. Y el día de hoy pues podemos darnos cuenta que realmente estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque no cumplimos todo eso. Pues, y el asunto es que pues alguno puede decir, pues, yo voy a cumplir todo eso pues de manera así como a rajatabla, pero pues es entender en este tiempo que es imposible que nosotros podamos cumplirla así porque pues la Torah es espiritual, y pues ninguno que no pueda vivir en espíritu va a poder cumplir la ley. No se trata pues de hacerlo en la carne. Por ejemplo, pues una de las cosas que hemos visto en esta semana pues tan hermosa es que pues no debíamos comer panes con levadura, pues básicamente debíamos quitar la levadura de nuestra vida. Entonces, si alguien piensa, por ejemplo, que pues quitando solamente la levadura de su comida, pues ya está cumpliendo con todo, pues está confiando como que en las obras de lo que está haciendo, en las obras de la ley. Pero pues realmente no quiere decir eso porque no está mal que haya dejado de comer levadura, está bien, pero pues lo que es más importante es que en su casa no haya habido la levadura de renegar, de protestar, de tener celos, de tener ira. Y pues yo sé que a esta altura más de uno ha tenido todas esas cosas, porque pues en mi caso pues ha pasado, digamos, varias de esas cosas, pues mentiría si diría, no, hemos estado aquí sin nada de levadura, porque pues yo entiendo que pues sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo nada podemos hacer, y la verdad no es algo que pues alguien pueda decirme, yo he estado como santo toda esta semana, yo creo que no hay. Es interesante que esto esté escrito en el Nuevo Pacto y además que lo esté diciendo Pablo, el San Pablo, como muchos le conocen, porque él nos está diciendo que maldito el que no confirma las palabras de esta Torah para cumplirlas. Es importante, es interesante que de verdad estamos cada día más seguros de que la Torah ha sido hecha para cada uno de nosotros, ha sido escrita para que nosotros la cumplamos, no para que simplemente la tengamos como referencia, para que sea un libro adicional a la Biblia, para que sea algo antiguo, algo que ya ha pasado o algo que tenían que cumplir simplemente los del antiguo pacto, los de ese tiempo, sino que es algo que hasta el día de hoy permanece. Y lo está diciendo Pablo, lo está diciendo después de que Yeshua había sido elevado a los cielos. Es interesante que, aparte que Yeshua justamente hablaba de eso, porque mucha gente se preocupaba más, sobre todo en las fiestas o muchas veces en las reuniones, de mostrar apariencias, de aparentar de que están bien, de que tienen una vida santa, una vida pura, y solo mostraban lo de afuera, solo se preocupaban por las cosas superficiales, como en las fiestas. Para el Pesaj trataban de preparar un banquete que tenga los mejores platos, que de verdad sea un cordero que hayan matado, que hayan sacrificado, incluso en algunos casos, que para la fiesta de los panes sin levadura
se olviden completamente de la levadura y que preparen los mejores panes sin levadura, que toda la comida no tenga nada leudante y hacen prácticamente todo, tratan de cumplir la Torá así por parte y de verdad tienen mucho cuidado. El problema es que se olvidan de lo más importante, se olvidan lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. No tendría sentido comer panes sin levadura si vas a seguir renegando, si vas a seguir protestando, si vas a seguir teniendo malos pensamientos, si no estás quitando la levadura que hay en tu corazón, si no estás quitando la levadura que hay en tu mente, no tiene sentido que trates de hacer las cosas bien por afuera. Y eso Yeshua lo sabía muy bien. Por eso es que cuando habla de este tipo de personas, les llama hipócritas, porque tratan de limpiar los vasos simplemente por afuera, tratan de que se vean bien por afuera. Y algo importante que Yeshua les dice, no es que simplemente limpien lo de adentro, no es que simplemente limpien lo de afuera, sino Yeshua les dice, limpien primero lo de adentro, para que lo de afuera también sea limpio. Y eso es importante porque tenemos esa mala costumbre de ser extremistas. O nos vamos a un extremo y decimos entonces limpiamos solo lo de afuera, o nos vamos al otro extremo y decimos entonces limpiamos solo lo de adentro y lo demás no me importa. Tenemos que darnos cuenta de lo que Yeshua ha dicho. Primero limpien lo de adentro y lo de afuera va a estar limpio después. Por eso es importante que nosotros primero le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer todo lo que tenemos dentro, esa levadura que ha infectado, que ha leudado nuestros corazones y nuestras mentes, la quitemos, renunciemos a todas esas cosas y también estemos dispuestos a cumplir lo que la Torah nos dice, que de verdad cuando comamos un pan sin levadura, cuando celebremos este tipo de fiestas, las hagamos bien desde adentro y también desde afuera. Es importante entender que la palabra del Señor es completa, implica todo, más cuando Yeshua ha venido a aclarar lo que es la Torah, a clarificar, a hacerla más entendible para nosotros, cuando nos dice que lo de adentro también importa, no solo lo de afuera, que con nuestra mente podemos cometer ya muchos pecados. Entonces es importante que nos cuidemos de adentro y eso va a tener un reflejo también hacia afuera. Así como la emuná, cuando nosotros decimos que hay emuná, eso que tenemos dentro tiene que mostrarse por afuera. Por eso es importante que hagamos las cosas junto con el Espíritu Santo. Él va a ser el que nos va a guiar, Él va a ser el que nos va a decir cómo hacer las cosas. Qué decir, qué pensar, tantas cosas en las que nosotros constantemente nos vamos equivocando, pero si de verdad entendemos que esto tiene que hacerse por fe, tiene que hacerse con el Espíritu Santo, entonces va a ser mucho más sencillo que cumplamos la Torah, que le agrademos al Señor y que también estemos cumpliendo todos sus mandamientos, que vivamos según la gracia que Yeshua nos ha dejado, pero esa gracia no para seguir pecando, sino esa gracia para volver a su Torah y cumplir todos sus mandamientos de manera santa. Pues eso es importante, pues tenemos que cumplir todos los mandamientos de manera santa y pues entender que, pues si bien decíamos que es imposible que nosotros podamos cumplirlos solos, pues es muy claro lo que nos dice el siguiente versículo. Y voy a leerlo primero en la versión Reina Valera, luego en la versión Kadosh, que dice lo siguiente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y pues nos dice en la versión Kadosh, pero que nadie es justificado por la ley ante Elohim. Es evidente, porque como está escrito, el justo vivirá por la emuná. Recibirá el regalo de la vida que viene por su emuná a lo que Elohim ha prometido. Entender pues que ni siquiera Abraham ha podido cumplir pues todo lo que está escrito en la Torah, pero él tenía algo, tenía emuná. Es decir, pues no significa esto que pues él como que cumplía rajatabla, no, él creía, pero a la vez guardaba los mandamientos. No es que pues él los dejaba a un lado, porque si bien pues los mandamientos empiezan a estar escritos tal cual está Moisés, podemos ver por la escritura que Abraham ya conocía todo esto, lo conocía. De hecho, la palabra de Dios nos dice que él había guardado los estatutos, los preceptos, los mandamientos, todo lo que Dios le había dicho. Y pues a esta altura nosotros todavía ni siquiera podemos definir o conocer pues que es un mandamiento, que es un precepto, que es un estatuto. Nos falta tanto todavía, pero pues Abraham, el patriarca Abraham, él sí conocía ya todas estas cosas y pues él no ha sido pues justificado tampoco por la ley, sino que pues él justo por la fe vivirá, por la emuná. Entonces, creo que es importante en este día que entender que pues necesitamos emuná. Fíjense que pues hay un versículo en la Biblia que dice, y cuando venga pues Yeshua, hallará emuná en la tierra, hallará fe en la tierra. Y pues eso es complicado este tiempo porque podemos ver que mucha gente
pues ha perdido esto que es tan importante, ha perdido la emuná y pues no ha entendido esto. Ahora bien, pues lo que tenemos que ver es que ninguno puede justificarse por sus obras, pero sí por la emuná que tiene. Y dice esto, escuchen bien, el versículo 13. Voy a leer la versión Reina Valera y pues vamos a leer luego la versión 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y pues mucha gente dice, bueno, si Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, entonces ya no hay que, pues la Torah era una maldición, pues básicamente están diciendo eso, pensando que pues la Torah, todo lo que estaba escrito era como una maldición y no entienden que no es así. ¿Por qué? No es así. Imagínense lo siguiente, cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, ¿ustedes creen que Dios habiéndoles liberado, pues les iba a imponer una carga así, tomen una maldición? Pues no encaja. Pues la Torah jamás ha sido una maldición. Pues, ¿qué es lo que era maldición? El no cumplir, ya habíamos visto. El no cumplir lo que está escrito en la Torah, pues viene con maldición. Y pues eso es lo que pues precisamente nos explica. Si vemos en la versión 14 dice lo siguiente: sin embargo, el Mesías nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice, maldito todo aquel que es colgado en un árbol. Escuchen eso. Pues fíjense qué había pasado. El Mesías en realidad nos había redimido de la maldición de qué? Que estaba pronunciada contra los transgresores. Es decir, cuando nosotros pues no hemos hecho caso a la Torá, cuando nosotros pues no hemos desobedecido a la voz del Eterno, porque pues la Torá, por si acaso, no ha sido escrita por Moisés. La Torá ha sido escrita por el Eterno. Moisés simplemente pues escuchó y ha redactado, o sea, ha sido transcriptor, básicamente. Pero pues son palabras del Eterno. Entonces, cuando nosotros decimos, Cristo nos ha redimido de la maldición de la palabra de Dios, básicamente es lo que estamos diciendo. Y entendamos que eso no es así, sino que, pues, de no haber obedecido, pues eso es lo que Jesús se había llevado, de esa maldición, porque maldito es todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, Él se ha llevado esa maldición. Pues fíjense cómo diferente es entender y pues para algunos que todavía tienen dudas, pues pueden ver, hay diferentes tipos de Biblias y pues en este momento no las tenemos, pero pues si las revisan y si ustedes buscan un poquito van a ver que pues van a poder constatar todo esto. Es tan sencillo como que ustedes vayan a verlo, pues no pongan en su corazón, si algunos están diciendo, no es así y demás, pues revisen una Biblia Kadosh, no solo eso, pregúntenle al Espíritu Santo y van a ver si Él no les convence, porque pues Él está hablando en este momento a los corazones, pero pues no se va a meter con alguien que dice, no es así y se queda pues en ese asunto, sino que de verdad va a permitir que esto sea diferente con aquellas personas que de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente, le permitan al Eterno ser transformados y le permitan hablarle, porque pues esto entender, de verdad es que cambia tu perspectiva y no solamente eso, sino que te empieza a mostrar cosas que antes no veías. Y pues todas las personas que han estado con nosotros en este proceso de entender la identidad, pues son testigos de cómo pues la vida empieza a cambiar en años que hemos sido cristianos. Pues no habíamos visto un cambio así en nuestras vidas, en la forma de ver las escrituras, en la forma de actuar, en la forma de ser, porque pues es como realmente todo a colores, por así decirlo. Y es justamente gracias al Señor que es todo a colores y ciertamente antes no entendíamos, nos limitábamos a nuestro razonamiento, nos limitábamos a nuestro entendimiento, simplemente agarrábamos lo que nos parecía. Y es cierto, no tendría sentido escuchar que Yeshua nos ha venido a librar de la maldición de la Torah, suponiendo que la Torah es una maldición. No tiene sentido porque es como si el Eterno, tomando el caso del Shabbat, simplemente hubiese dicho: ustedes van a celebrar el Shabbat, el séptimo día va a ser un día santo, un día escogido, y que Yeshua venga y se vaya en contra del Eterno, se vaya en contra de su Padre y diga: yo he venido a librarles de la maldición del Shabbat. No tiene sentido escuchar esas palabras. El simple hecho de imaginarse que Adonai, que el Eterno, ha venido a entregarle la Torah a Moisés y a todo el pueblo de Israel, y que venga Yeshua a decir que esa Torah es una maldición, no tiene sentido. Por eso es que cometemos errores al entender a nuestra manera, al creer que
muchas veces por algún error de transcripción, por algún error de traducción, hay malinterpretaciones en la Biblia. Verdaderamente, si se revisa varias versiones, si se compara entre las versiones más antiguas, entre las versiones más modernas que se tiene, y sobre todo viendo las versiones originales, que son los libros escritos en hebreo, podemos entender que Yeshua nunca había hecho eso. Hay algo claro que nos dice Yeshua: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplir, yo he venido a traerle su significado completo, a que todo esto sea mucho más claro. Por eso es que cuando nos dice Pablo que el Mashiach nos ha redimido de la maldición pronunciada en la Torá, es porque sí, ciertamente en Deuteronomio capítulo 27 hay una parte detallada en la que se habla de las maldiciones de los que desobedecen la Torá. Y justamente si nosotros vivíamos en desobediencia, si nosotros estábamos incumpliendo, cometiendo tantas faltas a la Torá, estábamos dentro de esa maldición y éramos malditos. Y por eso es que Yeshua ha venido y ha venido a abrirnos los ojos, a mostrarnos que estábamos malditos porque no estábamos cumpliendo la Torá, y ahora nos libra de esa maldición, nos hace abrir los ojos y nos dice: tienen que cumplir la Torá, ya no pueden seguir viviendo en esta maldición. Si revisamos esa parte de la Biblia, son prácticamente 4 capítulos los que habría que verse, desde Deuteronomio 27 y 28, que habla de las bendiciones y las maldiciones, y terminando en Deuteronomio 30, es que justamente ahí podemos ver que Él nos dice: aquí he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Elige, ¿qué vas a hacer? ¿Tú prefieres seguir viviendo en maldición o prefieres que mi hijo Yeshua te redima y te restaure y ahora puedas elegir la bendición? Es algo importante, lo hemos leído bastantes veces. Deuteronomio 30:19 dice: he puesto a los cielos y a la tierra por testigos. Está delante de ti la bendición, la maldición, la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige la vida. Elegí pues la vida, porque en eso consiste en entender lo que ha hecho Yeshua, que ahora gracias a Él podemos elegir la vida. Antes, si no hubiese sido por Yeshua, no había forma. Si estabas en maldición, no había forma de salir de esa maldición. Simplemente ya habías tomado tu decisión y tenías que morir en maldición. No había otra oportunidad. Pero gracias a Yeshua, gracias a lo que estaba diciendo justamente Pablo, que había entendido bien el sacrificio de Yeshua, la pasión del Mesías, es que ahora hemos sido liberados de esa maldición. Ahora podemos ser redimidos, ahora podemos ser librados de esas maldiciones que nosotros nos hemos conseguido, que nosotros nos hemos ganado al desobedecer la Torah, y ahora podemos volver y podemos justamente cumplir lo que el Señor quiere, que cumplamos su Torah, que vivamos con esa emuná, que no lo hagamos simplemente por obras, que no lo hagamos por cumplir, que lo hagamos porque sabemos que es un mandamiento del Señor, que es algo que el Señor quiere que hagamos. Es como cuando nosotros vivimos con nuestros papás, todos hemos sido hijos, todos hemos tenido a alguien de autoridad delante de nosotros y sabemos que hay algo que le agrada. Si fuese el caso de cocinar un plato de comida, preparar algo, y a nosotros se nos ocurre hacer algo que le guste, hacer algo que le agrade, si nosotros de verdad queremos hacerle o verle sonreír a nuestros padres, ver sonreír a alguien a quien tenemos mucho aprecio, y decidimos preparar algo especial, pues no prepararíamos algo que nos agrada simplemente a nosotros, no prepararíamos algo que nos gusta o nuestro plato favorito, sino veríamos qué es lo que quiere nuestro papá, qué es lo que quiere nuestra mamá, qué es lo que quiere nuestra familia, qué es eso especial que les gusta tanto. Lo mismo es con el Señor. Si de verdad quieres vivir agradándole al Señor, entonces no puedes estar buscando tu propia voluntad, no puedes estar buscando tus propios beneficios o tus propios deseos. Tienes que ver qué es lo que el Señor quiere. Y por esto sabemos, por todo lo que está escrito en la Torah, por todo lo que está escrito en la palabra, sabemos que a Dios le agrada más la obediencia, más que cualquier otro sacrificio. Él quiere que vivamos una vida en obediencia, y parte de esa obediencia es cumplir la Torah. Pues parte de su obediencia de verdad es cumplir la Torá, y pues es importante que nosotros este tiempo pues entendamos esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo, porque pues de verdad que Él nos ha redimido de la maldición pues de no cumplir la Torá. Y es bien interesante si podemos ver Deuteronomio por un momentito 27:11, pues ahí empieza a haber una cantidad de cosas que pues, solamente voy a leerles una de las cosas que están ahí, pues y al final pues si vemos 27 15 dice lo siguiente: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Fíjense que está explícito que hay maldiciones por no cumplir. Y fíjense que el versículo 26 pues lo dice todo, dice
maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Qué nos está diciendo esta palabra el día de hoy? Que pues por mucho tiempo hemos estado viviendo en maldición. Por eso necesitamos de Yeshua, porque la verdad es que nosotros hasta esta altura ni sabíamos lo que decía la Torá, ni nos habíamos percatado de las cosas que están escritas. Pero a esta altura, pues Yeshua viene a librarnos de esa maldición. Pero pues eso no significa que nos está librando de la ley, no significa que nos esté librando de la Torá. Pues imagínense ustedes cuando viene, pues imagínense una persona pues que de repente roba en la calle. Listo, está bien. Y pues esa persona después está en la cárcel. Y pues imagínense que le dan unos 10 años y está ahí todo en la cárcel y de repente viene alguien y dice, no, ¿sabe qué? Pues a este le damos un indulto, este ha sido perdonado, su condena pues ya no la va a tener que pagar. Y pues años después vemos a este ladrón robando a diestra y a siniestra y alguien de repente le agarra y le dice, pero oye tú, si te han perdonado, ¿cómo es posible que ahora vuelvas a robar? Ya te han perdonado una vez, es tiempo de que usted se empiece a portarse bien, a ya no robar, a no hacer las cosas que hacía antes. Y él diga, no, a mí pues lo que han hecho es alguien ha pagado por mí y ha anulado la ley, o sea que yo puedo robar lo que quiera. ¿Se darían cuenta? O sea, imagínense, eso es lo que estamos diciendo, en este momento estamos empezando a ver que eso es lo que estamos diciendo de la Torá. ¿Por qué? Porque este hombre pues ahora pues roba con naturalidad, es más, todavía antes como que se sentía mal, ¿no? Pero ahora ya ni nada. ¿Por qué? Porque pues piensa él de que le han dado, no entiende lo que le han dado un indulto, es decir, han perdonado lo que él había hecho y pues le han dejado en libertad, es decir, que no tenía que pagar los 10 años, pero eso de ninguna manera significa pues que le han dado licencia para robar a quien sea. Y él podría decir, pero pues es que a mí me han dicho que la ley se ha anulado, entonces, por lo tanto, yo puedo robar al que me dé la gana. ¿No les parece ilógico? Pues cuánto más lo que nosotros estamos hablando, la ley no ha cambiado, la palabra de Dios no cambia, la Torah sigue vigente. Evidentemente, como todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley, por lo tanto estamos bajo maldición. Esa maldición, pues Jesús se hace maldición por nosotros para quitarnos todo eso, pero eso no nos da derecho a que el día de hoy nosotros vayamos a pecar y eso significa transgredir toda la Torá como a nosotros nos dé la gana. Creo que eso es una de las mejores formas de entender lo que es la gracia, que por mucho tiempo ha sido muy mal interpretada porque nunca lo había visto así, nunca me había puesto a pensar de esa forma, pero es cierto. Pensamos que la gracia es el derecho a pecar, pero no nos damos cuenta que la gracia simplemente nos ha sacado de esa cárcel, nos ha sacado de esa maldición. Y ahora esa gracia nos permite cumplir la ley y por eso justamente ahora tenemos que volver a la Torah, tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que entender que el sacrificio que ha hecho Yeshua nos ha liberado de la cárcel, pero eso no es para que ahora nosotros sigamos pecando o sigamos una vida normal, sigamos viviendo de la forma que nos da la gana, porque eso ¿a qué nos llevaría? A volver otra vez a la cárcel. Y no tendría sentido, como lo dice Pablo, que Yeshua vuelva a morir por ti, vuelvas a cometer los mismos errores y que Yeshua tenga que venir otra vez a darte esa gracia. No entendemos lo que Yeshua ha hecho, no entendemos que Él de verdad nos ha hecho libres. Esa cárcel que era el pecado, esa cárcel que era la maldición, Yeshua ha abierto las puertas, nos ha soltado las cadenas. Ahora es decisión nuestra que salgamos. Ahora nosotros tenemos que ponernos de pie, tenemos que ponernos firmes y salir y entender que somos libres. Gracias a lo que ha hecho Yeshua, gracias a esa reconciliación, nosotros somos libres, pero ya no libres para pecar, no somos libres para cometer los errores que queramos, no somos libres para llevar una vida que nos dé la gana, sino somos libres para que ahora cumplamos la ley, andemos como ciudadanos del reino y entendamos que tenemos leyes, tenemos, bueno, más que leyes son instrucciones, tenemos mandamientos, cosas a las que tenemos que obedecer. De esa forma nosotros pues vamos a mantenernos libres. Tenemos que entender en cualquier situación normal, en cualquier país en el que se tienen leyes, se tienen un reglamento, una cierta constitución que tiene que ser cumplida, no tendría sentido, como lo decía Amparo, que a alguien le dejen libre y que cometa el error y que por ese mismo hecho él piense que va a seguir siendo libre. Tenemos que entender que esta gracia es para que ahora nosotros seamos libres, pero verdaderamente libres, y que en plena libertad, con el uso completo de esa libertad, podamos tener una vida kadosh, una vida santa, una vida en la que
cumplamos las instrucciones, ya no nos equivoquemos más, ya no nos equivoquemos más, ya no cometamos los mismos errores que habíamos cometido antes. Entendemos que esta libertad nos permite ahora cumplir la ley y cumplirla bien, cumplirla con todo lo que el Señor nos ha mandado. Entender que necesitamos no solo de esta gracia, no solo de lo que habla de Yeshua, no solamente las cosas que son mencionadas en el Nuevo Pacto, sino también las que están mencionadas en el Antiguo Pacto, las cosas que han sido escritas ya desde hace años, así como vemos que Abraham estaba cumpliendo los mandamientos, estaba cumpliendo los preceptos por fe, ¿no? Él no necesitaba ver los escritos, no necesitaba tener una Biblia Reina Valera, no necesitaba tener una Biblia Kadosh. Él creía que habían leyes, que habían mandamientos, que habían instrucciones que regían todo el universo, que regían todo este planeta en el que vivimos. Y eso porque prácticamente sabía que había un creador, sabía que había alguien que lo veía todo, alguien que estaba presente en todo momento, en todo tiempo, incluso dentro de su corazón y dentro de su mente. Y eso Abraham siempre lo tenía presente. Él sabía que cualquier cosa que decía, cualquier cosa que pensaba, el Señor lo iba a ver, y es la forma en la que nosotros ahora tenemos que vivir, no con temor de que ahora por un error vamos a volver a la cárcel, vamos a volver a ser esclavos, sino entendiendo de que el Señor nos da esa capacidad, esa gracia que hemos malentendido por mucho tiempo. Ahora tenemos que entender bien, tenemos que tener claro el significado. Esa gracia nos permite ser libres, nos permite cumplir la ley, nos permite cumplir la Torah, nos permite vivir en santidad, nos ha hecho acreedores de su Espíritu Santo. Y cuánto mejor ahora. Sabemos que por nosotros mismos, por nuestra cuenta, con nuestras propias fuerzas, va a ser imposible cumplir la Torah, pero el Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos, para enseñarnos. Es como si hubiésemos salido de la cárcel y no solamente hemos salido solos, sino nos han dado a un policía, a alguien, a un conocedor de la ley, a un conocedor de todas las instrucciones, para que nos guíe, para que nos ayude. Y ahora vamos a saber que si hay algo que no entendemos muy bien, entonces le preguntamos y le decimos, de esto no estoy muy seguro, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y va a estar siempre a nuestro lado. Tenemos que entender que Yeshua nos lo ha dado todo, nos ha dado prácticamente toda la ayuda necesaria. El Espíritu Santo está en todo momento. Yeshua está en todo momento dispuesto a ayudarnos si nosotros le pedimos ayuda en el tiempo oportuno. Es tiempo de que llevemos esa vida kadosh, esa vida santa, esa vida que le agrada al Señor, y ya no sigamos cometiendo los mismos errores. Entendamos la definición de la gracia, entendamos el concepto, entendamos lo que verdaderamente significa la gracia en nuestras vidas y vivamos una vida que le agrade al Señor. Vivir una vida de verdad que le agrade al Señor, yo creo que es pues importante en este tiempo. Y pues fíjense que lo que leíamos en Gálatas 3 pues empieza a tener mucho más sentido. Vámonos al versículo 12, que nos dice lo siguiente: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pues que nos dice la versión Kadosh, así, la ley de la Torah no es hecha para emuná, sino que cualquiera que haga lo que está escrito en ella vivirá por ellas. Es decir, está hablando aquí de que cualquiera que pues obedezca a la Torah va a vivir por ellas, pues, y eso nos está diciendo. Pero pues es imposible que nosotros podamos cumplirlo así simplemente, sino que pues ya decía, pues es el Espíritu Santo que nos ayuda a todo esto. Y continúa diciendo en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y pues la palabra de Dios en la versión 14 nos dice, para que, sin embargo, el Mesías nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice, maldito todo aquel que es colgado de un árbol. Entonces, fíjense que lo que nos está diciendo es que Él ha llevado el castigo por nosotros. Entonces, pues decíamos que nos habían dado un indulto, pues, pero lo que no sabíamos es que la persona que nos había dado el indulto, pues ella estaba pagando pues en la cárcel por nosotros. ¿Ustedes se dan cuenta? Cuando dábamos el ejemplo, entonces básicamente Él ha llevado nuestra maldición. No es que pues ella simplemente pues quedado así, nos han perdonado y ya no. Él se ha llevado toda nuestra maldición por no haber cumplido la Torá, por no haber cumplido los mandamientos. Entonces fíjense, pues lo mínimo que podemos hacer ahora es vivir una vida Kadosh, una vida pues de agradecimiento al Eterno, porque pues semejante pues indulto que nos ha dado a cada uno de nosotros, Él se ha hecho maldición por nosotros, pues y ahora no vengamos nosotros a decir,
pues que, qué bien, entonces yo puedo pecar todo lo que quiero. Creo que no tiene nada de sentido. Así que, pues, este tiempo es para revisar nuestras vidas y entender de que, pues, es necesario que volvamos hacia Dios, que seamos agradecidos por aquel sacrificio que ha hecho Yeshua por nosotros. Continuamos leyendo. El versículo 14 dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La versión K2 nos dice, para que en Mashiach la bendición anunciada a Abraham alcanzara también a todas las naciones, a fin de que por medio de creer pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Qué cosa tan importante. No hubiéramos podido tener todo eso. Pues todo esto se trata de Abraham. A Abraham le había hecho todas estas promesas. Pues a Abraham le está cumpliendo todas las promesas. Ha mandado a Jesús, ha mandado al Espíritu Santo. ¿Qué más ayuda queremos? Es interesante entender, Pablo está hablando justamente de Yeshua, Yeshua HaMashiach, el Mesías, y que es gracias a él que esta bendición, esta promesa que ha sido hecha a Abraham, nosotros la podemos alcanzar, nosotros la podemos tener. Yeshua sabía perfectamente que a través de él, a través de lo que él había hecho, nosotros podíamos alcanzar nuestra identidad, nosotros podíamos alcanzar nuestra promesa y entendemos que no es para que lo hagamos solos, porque su promesa no es simplemente que nosotros vamos a ser exitosos, que nosotros vamos a ser prosperados, que vamos a tener paz y que todo va a ir bien, que todo va a volverse color de rosas. No, la promesa no se trata solo de eso, si bien son cosas que vienen como añadidura, la promesa más importante es su Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos, esa es nuestra garantía. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Es, es interesante entender que Yeshua no simplemente es como si hubiese venido a pagar una fianza y nos ha sacado a nosotros de una cárcel. No, porque si no hubiese sido algo fácil, es como si hubiese pagado por romper la ley, es como si hubiese librado simplemente de forma económica o con alguna dando algo de valor por nosotros. Y aquí lo que nos damos cuenta es que Yeshua de verdad ha pagado con su vida. Él ha cumplido nuestra condena, Él ha pagado el precio que nosotros teníamos que pagar, porque no se trata esto de que nosotros estábamos condenados o estábamos malditos para cumplir unos cuantos años encarcelados, para cumplir unos cuantos años en maldición. Tenemos que entender que esta maldición consistía en la muerte, era una pena de muerte la que nosotros teníamos. Nosotros teníamos que haber muerto, nosotros teníamos que haber perdido nuestras vidas porque esa era la maldición. Aquel que no cumpliera la Torah tenía que morir. Era algo que está escrito. Alguien que se iba en contra de la Torah, alguien que decidía no cumplir la Torah, justamente tenía esa pena de muerte. Y lo que Yeshua ha venido a hacer por nosotros es justamente eso. Él no es que Él se ha venido a quedar los 30 años que nosotros teníamos de condena o los 20, los 50 años. No, Él ha venido a ponerse en lugar de nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto, nosotros tendríamos que haber llevado cada uno nuestras culpas. Pero Yeshua viene y dice, no, yo voy a pagar, yo voy a dar mi vida, yo mismo me voy a poner en ese lugar para que ellos sean libres. Y es importante entender eso. Lo habíamos mencionado en el Pesaj, porque justamente de eso se trata del Pesaj, recordar que Yeshua se ha entregado por nosotros, de que Él ha decidido morir para que nosotros seamos libres. No estamos hablando de algo casual, no estamos hablando de un accidente o de algo que se le ha ocurrido a última hora. Yeshua sabía bien que ese era el precio, no había otra forma de que nosotros seamos librados. Tenía que correr sangre, tenía que morir alguien en nuestro lugar. Y qué mejor entender que Yeshua nos ha visto a cada uno de nosotros y ha dicho, a mí no me importa mi vida, a mí no me están quitando la vida, yo estoy dispuesto a entregarla por cada uno de nosotros. Yeshua nos estaba mirando ese rato que estaba en la cruz y decía que valía la pena hacer eso, valía la pena cada segundo de estar en la cruz, cada latigazo que le han dado, cada, cada día que ha pasado a punto de, o en agonía, cada segundo que ha pasado en agonía. Es importante entender que Yeshua sabía lo que estaba haciendo y nos estaba viendo a nosotros, te estaba mirando a ti, a cada uno de nosotros. Él entendía que nosotros un día íbamos a entender que Él ha hecho este sacrificio, que Él ha vivido esta pasión por cada uno de nosotros. Y creo que es uno de los más grandes regalos porque no simplemente se ha quedado ahí, sino que ha hecho
efectiva la promesa de Abraham y nos ha mandado a su Espíritu Santo. Ahora, gracias al Espíritu Santo, que es el regalo más grande que podíamos haber recibido, podemos hacerlo todo. Podemos vivir libres, podemos vivir cumpliendo su Torah, podemos vivir cumpliendo sus mandamientos, podemos llevar una vida kadosh, pero es a través de Yeshua y es junto con el Espíritu Santo. Solos no vamos a poder. Si creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos alcanzar la salvación, podemos alcanzar la santidad, pues prácticamente es imposible. Es con Yeshua que alcanzamos la salvación y es con el Espíritu Santo que alcanzamos la santidad. Tenemos que entenderlo bien. Solos nunca lo vamos a lograr. De veras que solos nunca, pero nunca lo vamos a lograr. Y pues si continuamos viendo esta última parte, que pues nos dice lo siguiente, imagínense esto, lo que dice aquí, miren, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Yo creo que pues ni siquiera necesitamos ir a la versión Kodesh para entender esto. El pacto ha sido ratificado. ¿Cuál era el pacto? Pues ahí ya tenemos, ya está hablando del pacto ratificado. No es que se ha vuelto a tener algo nuevo. Generalmente cuando hablamos de un nuevo pacto pensamos que todo lo demás ha sido desechado y ya. Aquí está diciendo muy claramente una vez ratificado, pero pues leamos la versión Kadosh para entender mejor. Dice, hermanos israelitas, según los principios legales del hombre, incluso si un pacto Brit es pacto de un hombre y además está ratificado, ningún hombre lo puede invalidar ni añadir nada a este. El pacto, hermanos míos, no es que se ha vuelto a cambiar, no es otra modalidad o algo así, ha sido ratificado. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora pues dice lo siguiente, el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién? A Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La versión 14 nos dice, ahora bien, las promesas de un rey fueron hechas a Abraham y a su será simiente como un pacto. No dice y a su serot como si hablara de muchos, por el contrario, habla de uno, y a tu será, y este uno es el Mesías. Luego, juego de palabras arameo que incorporan tanto la palabra rey como promesa, pacto. Entonces podemos ver que pues ahí está la promesa que le había hecho a Abraham, pues era básicamente lo que nos decía de Yeshua, que iba a venir pues Yeshua precisamente para quitarnos pues esa maldición. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Veamos esto en la versión Kadosh. He aquí lo que estoy diciendo. El pacto fue previamente ratificado por Elohim para con Mashiach. La ley, la Torá, que vino 430 años después, no tenía la intención de abolir el pacto previamente establecido para eliminar la promesa. En realidad, pues nos está diciendo que la promesa que había sido hecha a Abraham, pues en realidad no venía, pues la Torá después de 430 años para abolir no tenía intención de abolir eso. Estamos hablando de la misma cosa. Se había hecho la promesa, se había escrito en la Torá, y pues vemos que se había ratificado ya todo eso porque ya se le había hecho la promesa pues en Yeshua, y pues básicamente podemos decir que esto está ratificado. Creo que por algún tiempo ha habido problemas al entender esto de un nuevo pacto, o incluso algunas veces habíamos escuchado de un pacto renovado, pero creo que ahora no estamos hablando de ninguno de los dos casos, estamos hablando del mismo pacto. En ningún momento se ha cambiado alguna cosa de las que haya estado escritas. Simplemente Yeshua ha venido a confirmar el mismo pacto, ha venido a confirmar las mismas promesas. Tenemos que entender de que Yeshua no ha venido a cambiar nada de lo que el Eterno nos había dejado, de lo que el Eterno había dejado al pueblo de Israel. Tenemos que entender que Yeshua prácticamente ha venido a confirmar todo lo que está ahí escrito. No ha venido a alterar nada, no ha venido a cambiar nada. Es importante entender que mucho tiempo, por bastantes años, hemos creído que Yeshua nos ha venido a facilitar las cosas y a que ya no teníamos que cumplir tantas exigencias, tantos mandamientos que estaban escritos, que simplemente teníamos que vivir de una forma sencilla, de una forma humilde y simplemente seguir las cosas como las decía el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento que conocemos de la Biblia, y tener una vida bastante sencilla, algo en lo que no teníamos
en muchos problemas, la salvación ya la teníamos, entonces teníamos que hacer lo más posible para estar bien, pero ahora nos damos cuenta de que el eterno Adonai en el monte Sinaí había entregado un pacto y que se había cumplido durante todos esos años hasta la llegada de Yeshua. Y cuando viene Yeshua, viene a sellar el pacto y viene a confirmarlo y nos entrega prácticamente el mismo pacto, pero ahora nos lo entrega cuando nosotros somos libres, una vez estando en condición de libres, porque Él ha venido a librarnos de la maldición. Entonces tenemos prácticamente la posibilidad completa de cumplir la Torah, y además nos ha dejado su gran promesa, que es el Espíritu Santo, para que nosotros cumplamos esta Torah, cumplamos estas instrucciones, entendamos que el Señor desde un principio hasta el final siempre ha tenido la misma visión. Esto, nada cambia lo que está escrito, no hay nada que se pueda decir que hay controversias, que hay errores, que hay contradicciones en la palabra, porque vemos todo el tiempo que se está hablando de lo mismo, se está hablando de la misma Torah, se está hablando de las mismas instrucciones, se está hablando de que Yeshua ha venido a confirmar lo que el Señor nos ha dicho. Y esta es otra confirmación más, porque vemos que en los evangelios Yeshua mismo era el que decía que él no ha venido a abolir la Torah. Vemos que Pablo lo entiende perfectamente bien, que Yeshua justamente no ha venido a abolir nada de la Torah, sino a confirmarla. Ahora estamos mucho más seguros, ahora tenemos más sustento bíblico para entender que verdaderamente Yeshua quiere que guardemos la Torah. Evidentemente, pues Yeshua quiere que guardemos la Torah y pues ya decía ahí pues que lo podemos hacer con emuná, porque pues Abraham creyó y pues le dice que le fue contado por justicia. Y pues dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, es decir, que tenemos que hacer esto con emuná. Vemos pues el último verso, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La versión 14 dice, porque si Adonai diera lo que prometió, dependiendo del cumplimiento de una ley, entonces no estaría disponible por la promesa, y en este caso no sería demandada emuná en ella, porque dicha promesa habría sido abolida. Pero lo cierto es que Abraham, Elohim, le ha dado gratuitamente la herencia por medio de la promesa. Entonces, pues ahí podemos ver que pues no se trata de cumplir la ley así a rajatabla, sino que pues esto se hace por la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Yeshua. Entonces, pues incluso el patriarca Abraham pues había logrado esto gracias a Yeshua. Si no, no hubiera podido hacerlo. Es importante entender esto, pues no habría manera, no hay nadie que pueda decir que pues haya podido cumplir todo esto, sino que por la promesa podemos cumplirlo, básicamente por lo que Jesús ha hecho, por su espíritu que nos ha dado. Solamente por eso, tanto en el antiguo pacto como ahora, pues todos los que creemos, pues lo hemos hecho no en nuestras fuerzas y pues vamos a hacerlo no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, pues gracias al sacrificio de Jesús. Qué interesante de verdad esto y pues yo creo que ya estamos llegando al final, ya es tiempo, pero pues a mí me encanta ver cómo hay cosas que antes no entendíamos y pensábamos que pues estábamos viviendo va bien y pues ahora nos damos cuenta que en realidad habíamos desechado cosas que el Eterno tenía para nosotros. Por lo tanto, pues en este tiempo nos está llamando otra vez a que vivamos una vida kadosh, una vida de santidad, una vida pues en la que estemos agraditos del Eterno, agraditos del Padre, y pues lo vamos a hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, pero pues eso en nada cambia todo lo que pues le había prometido a Abraham. Así que hermanos, tengamos emuná. Y algo que me llama bastante la atención es entender que de verdad Abraham había conseguido esto gratuitamente, es decir, por gracia. Por mucho tiempo habíamos creído que en el antiguo pacto se vivía por la ley, y ahora en el nuevo pacto nosotros vivimos por gracia, pero estamos viendo que Abraham no tenía la Torah escrita, no había un nuevo pacto escrito, es decir, no había ni el antiguo pacto ni el nuevo pacto, pero Abraham ya vivía por la Torah, ya vivía cumpliendo los mandamientos y lo hacía por gracia. Es decir, que Abraham desde un principio tenía todo, lo tenía todo. Hemos malentendido todo el tiempo la palabra, no entendíamos que desde ese entonces ya se tenía la ley y la gracia, la Torah y la gracia. Es algo que nosotros estamos volviendo a recibir, estamos volviendo a entender. Tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir con emuná, tenemos que vivir cumpliendo la Torah, y todo esto gratuitamente, gracias a lo que ha hecho Yeshua, gracias a su promesa que es el Espíritu Santo. Y prácticamente podemos ver que Abraham lo había entendido todo, sin necesidad de tener un libro escrito, sin necesidad de tener algo,
porque lo hacía con emuná, lo hacía con fe, y es la forma en la que nosotros ahora tenemos que vivir. Tenemos un manual de reverencia, un manual de instrucciones, tenemos la Torá que el Señor nos ha dejado, y además tenemos al Espíritu Santo que muy seguramente también Abraham lo había sentido, lo había vivido, lo ha seguido, ha tenido una relación constante con él. Por eso es que podemos ver que Abraham tenía relación, una relación normal, una comunión con el Eterno en la que Dios mismo le llamaba amigo, el Señor mismo le hacía consultas a Abraham, le preguntaba cosas, le, eh, le comentaba ciertas cosas, le avisaba cosas antes de que pasen. Podemos ver que también tiene una relación con Yeshua, porque va a ofrecerle los diezmos cuando viene el rey de Salem, Melquisedec, y prácticamente también tiene una relación con Mesías, y obviamente al entender que estaba viviendo por fe, estaba viviendo con una y estaba viviendo por gracia, pues por supuesto que lo conoce el Espíritu Santo. Es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que volver nosotros a esa raíz, a ese origen en el que si creemos y de verdad lo hacemos con emuná, entonces vamos a entender lo que Abraham vivía, vamos a vivir de esa misma forma, por emuná. Tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo. Si de verdad todavía no lo entendemos, si todavía no lo creemos, es tiempo de que volvamos a nuestro Creador, es tiempo de que entendamos el sacrificio de Yeshua, es tiempo de que le pidamos ayuda al Espíritu Santo para seguir avanzando. Podemos ver que Abraham lo había hecho con total lealtad, con total fidelidad, con total confianza, lo ha hecho por emuná, y de esa misma manera tenemos que hacerlo nosotros. De esa misma forma tenemos que hacerlo nosotros, pues y así entender que pues hay que pues hacer las cosas para el Eterno. Bueno, pues ya en esta noche pues ya llegamos al final del programa, pero de veras que esta última parte pues nos empieza a enseñar tantas cosas, a entender de que Abraham de verdad ha vivido pues también esa gracia, pues muchas veces no entendíamos y de verdad es que pues hay ciertas cosas que pues están y que nadie nos decía la palabra que pues nadie va a entrar si no es por la puerta. Nadie va a entrar, pues, si no es por Yeshua, y pues entender de esta altura de que pues Abraham pues conocía a Yeshua y que también tenía la gracia, o sea, es decir, que estaba lleno del Ruach, o sea, todas esas cosas que por mucho tiempo no entendíamos, pues es para nosotros miel, es dulzura, y pues a esta altura nos queda a nosotros pues empezar a vivir de esa manera. Ahí, para terminar, hay una canción que me encanta mucho, y la canción de Viper que dice, Padre Abraham tenía muchos hijos, pues dice esa canción de que pues tú eres uno y yo también. Si de verdad queremos ser hijos, pues es tiempo de que vivamos así en una manera kadosh, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de que, pues al igual que el patriarca Abraham, pues caminemos en fe, porque ¿quiénes son hijos de Abraham? La Escritura pues muy claramente nos los dice a principio, nos empieza diciendo lo siguiente: sabed por tanto que los que son de Muná, estos son hijos de Abraham. Así que pues probablemente no podamos cumplir nosotros a la jatabla toda la ley. De hecho, pues a esta altura todavía estamos tratando de entender, y quién sabe, lo estamos haciendo así pues equivocándonos y haciendo varias cosas, pero pues la clave es hacer todo esto con emuná, porque los que son emuná pues son hijos de Abraham, y pues yo de verdad ese tiempo quisiera ser pues ese hijo de Abraham, no quiero quedarme atrás, y espero que cada uno de los que esté escuchando pues actúe también de esa manera, y permítanle, si todavía tienen dudas y empiezan ahí, no vayas y le preguntes a nadie, pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale a Dios, sentate ahí y dile, Señor, esto es lo que tengo, y vas a ver cómo Él te va a responder. No, ahí donde están, pues vamos a orar y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor, agradecidos, Padre amado, por este tiempo que tú nos permites estar, Señor, en tu palabra, contigo, papá, agradecidos, Señor, por todo este tiempo que tú nos permites hacer tu voluntad con tu poder, agradecido, Señor, porque tú nos revelas tantas cosas, Padre. En este tiempo, Señor, te pedimos que de verdad nosotros podamos ser hijos tuyos, que podamos ser hijos de Abraham, Señor. Así que tengamos ese emuná, papá, y que creamos en ti, pero no un creer de boca para afuera, no un creer de querer hacer las cosas pues así a rajatabla con la ley, sino un creer profundo, Señor, que confiemos en tu Espíritu Santo, y que con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo podamos agradarte, hacer tu voluntad, entender, Señor, que todo este plan ya lo tenías desde el principio, entender, Señor, que tú tenías planes con nosotros desde el principio de la fundación del mundo, Padre. Te agradecemos, papito amado, por todo este tiempo, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por permitirnos conocer nuestra identidad, por permitirnos
ser hijos, Señor, de Abraham, porque cuando vemos a Abraham, Señor, contando las estrellas, ahora verdaderamente podemos entender, nos estaba viendo a nosotros y en este tiempo te rogamos, Padre eterno, que de verdad podamos tener ese emuná que él tenía para guardar tus mandamientos, para guardar tus estatutos, tus preceptos. Enséñanos, Señor, tu palabra para que podamos hacerlo. Enséñanos, Padre amado, todo aquello que tú tienes para que podamos, Señor, vivir tu palabra de una manera kadosh, papá. Agradecidos, Padre amado, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, papá, que nos enseñes a vivir cada día más y más, Señor, como tú quieres, papá. Padre, cuando vemos, Señor, que tú has pagado un alto precio por nosotros, de verdad que nuestro corazón, Señor, se hace chiquito, porque no conformes, Señor, con librarnos, Señor, tú mismo, Señor. Nos derramas tu Espíritu Santo, papá, para que podamos estar, Señor, ahí cumpliendo tu palabra, porque entendemos ahora que tu palabra no ha cambiado, Señor. Entendemos que quien no guarda la Torá, Señor, pues básicamente está en maldición y reconocemos que todo este tiempo hemos vivido bajo maldición, pero también sabemos que tú, Señor, nos has librado de esa maldición, Señor, al volverte tú mismo maldición. Y por lo tanto, Señor, nosotros ahora tenemos la posibilidad, Señor, de poder cumplir tu palabra, de poder guardar tus estatutos, de hacer tu voluntad, de seguirte, de servirte. Gracias, Padre amado, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú tienes, Señor, sobre con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre amado, en cada día, en cada momento, en cada situación que estemos pasando, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, que a ti te agradan. Que nuestra vida, Señor, sea digna, Señor, del sacrificio que has hecho, papá. Porque hoy entendemos, Señor, que habiendo tú tomado nuestro lugar, lo que tenemos que hacer, Señor, es cada día depender de ti, depender, Señor, de todo lo que nos muestres, de todo lo que tú hagas con nosotros, porque no queremos, Padre amado, seguir viviendo, transgrediendo la ley, transgrediendo tu Torah, transgrediendo tus mandamientos. Ahora que hemos entendido, Señor, que tú has hecho semejantes sacrificios, Señor. Ahora queremos vivir de verdad, Señor, agradándote a ti. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Padre eterno, por hacer tantas cosas con cada una de nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que somos hijos tuyos, papá. Gracias porque de verdad, Señor, en Abraham, Señor, somos bendecidos. Tan bendecidos que ahora podemos ser sus hijos. Tan bendecidos que ahora pertenecemos a tu pueblo, Señor. Al pueblo escogido tuyo. Enséñanos a portarnos a la altura, papá. Enséñanos, Señor, a tener ese emuná para poder cumplir los mandamientos con emuná, porque el justo, Señor, por la emuná vivirá, y queremos ser vistos justos delante de ti. Que cuando tú vuelvas, Señor, hay ese emuná, Señor, en nosotros. Que de verdad estemos, Señor, llenos de ti. Que contigo podamos cumplir tu palabra. Gracias, Padre amado, por sacrificio tan grande que has hecho por nosotros. Gracias, Padre Santo, por lo que haces por cada vida, por cada persona, Señor. Gracias, papito amado. Agradecidos en este tiempo, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Agradecidos por este tiempo, Señor, que hemos estado, Señor, en tus fiestas. Agradecidos, Señor, por toda esta temporada, y que nos prepares, Señor, y que cada día podamos estar más y más cerca de ti. Que cada día podamos estar más cerquita, Señor, de hacer tu voluntad, de guardar, Señor, todo lo que tú tienes, Padre amado. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito del cielo. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendecimos, Señor, al eterno. Bendecimos, Señor, tu precioso nombre, papá. Agradecidos contigo, Señor. En esta noche, Señor, también te pedimos, Señor, por todos tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por Rubén, por Dan, Señor, por todos ellos, aún, Señor, por la casa de Judá, por la casa de Efraín, por todos esos hijos, Señor, que todavía no te conocen, papá. Pedimos perdón por todos los desobedientes, Señor, que a esta altura no quieren reconocerte, papá, que puedan ser injertados primeramente al olivo original, y por aquellos, Señor, que pues tal vez ya te conocen, amado Dios, pero pues realmente no entienden, Señor, que es necesario guardar tu palabra, que es necesario hacer las cosas a tu manera.
y que no es ningún nuevo pacto como que el otro ha sido desechado, sino que es una renovación de pacto, algo que desde el principio tú ya lo habías tenido, algo que desde el principio tú ya lo habías establecido. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, al éter, juntos, papá, adorándote, hablando de tus cosas, y atamos a todo demonio inmundo, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas, que ata nuestras familias, en el nombre de Yeshua. Oíme bien, todos celos, todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, enfermedad, en el nombre de Jesús, sueltas ahora mismo. Te vas al abismo y no tienes arte ni parte en nuestras vidas, sueltas, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Oíme bien todo gobernador, oígame bien ustedes, gobernadores de las tinieblas, fuerzas de maldad, potestades, en el nombre de Jesús los atamos y los echamos fuera. Sueltan mi consciente, sueltan mi mente, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la idea de represión, sueltan mi hipotálamo en el nombre de Jesús, sueltan ahora mismo mi servicio en el nombre de Jesús. Dime bien, Hasatán, tú que atas los oídos de mis hermanos, tú que no les permites entender la palabra de Dios, tú que pues desvías la atención de ellos a otras cosas, en el nombre de Jesús te atamos y echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, sal ahora. Suelta, suelta los oídos de mis hermanos, suelta también de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, te vas ahora mismo al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito del cielo, por este tiempo que tú nos das, por todas las cosas, Señor, que vas haciendo con nosotros. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos, Señor, al Eterno, bendecimos, Padre Santo, todo lo que tú tienes, Señor, para con nosotros. Y agradecidos, papá, con todo lo que tú estás haciendo por nosotros, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces, Padre amado, en nuestras vidas. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor, el poder y la victoria son tuyos, papá. Gracias, papá, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, papá, por todo lo que pues haces en cada uno de nosotros, papá. Y oígame bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran cosecha de almas, para la gran redención de almas. Estén atentos los oídos a la voz de Jesús. En el nombre de Jesús, están atentos ahí donde están. También, oíganme bien ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, mar, recursos minerales, recursos naturales, creación de Dios. Ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno y no para hacerse adorar. Y en el nombre de Jesús desatamos a la creación para obedecer a la voz del Eterno en el nombre de Jesús. Como tu palabra dice, Señor, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios y nosotros somos hijos tuyos, papá. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. En este tiempo bendecimos tu santo nombre, Señor. A una sola voz te decimos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues decirles a todos ustedes que Dios les bendiga. Y ahí donde están, ¿quién vive? A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Gloria. Bueno, pues un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a mis hermanos y a todas las personas que nos han estado viendo ahí por primera vez, decirles pues que no se olviden darnos un like ahí, pues al programa, que Dios les bendiga a mis hermanos, pues a todos ustedes, que Dios les bendiga. Ahí bendecimos a cada una de las familias, tenemos ahí a la familia pues Lima Guayas, bendiciones familia Lima Guayas. Bendiciones, Amparito, Dios les bendiga, hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Beita, hasta mañana, hermano Josh, hasta mañana, pues ahí a la pequeña Tessa, a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, bendiciones en Yeshua. En Yeshua, amén. Amén, pues bendiciones, mi hermana Eli, que Dios te bendiga, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito, bendiciones en Yeshua, hasta mañana. Mañana, En Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones y bueno, pues también ahí bendecir a las distintas familias que han estado con nosotros, que están con nosotros
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ahí tenemos a la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo. Dios les bendiga, hermanos, en Jesús. Hasta mañana, en Yeshua. Hasta mañana ahí, Helen. Pues ahí a cada uno de ustedes, Chinito, tía Roxana, tío Guillermo. Que Dios les bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones y bendecimos pues ahí a cada familia que está con nosotros. Pues bendecir ahí a la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendecir pues ahí a la familia también Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, mis hermanos. Saré y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Que Dios les bendiga, bendecimos pues ahí a todos ustedes, que Dios les rebendiga. Amén, bendiciones y bendiciones pues a cada uno de los que están por ahí, a la familia López Tito, bendecir pues a la familia Quispe Cosío, bendecimos a la familia de mi hermana Norca, tía Luisa, bendiciones, que Dios te bendiga, muchas bendiciones pues a cada uno de Dios les bendiga y pues bendecir a todas las personitas que están allá, pues también en Chayapata. Pues ya bendiciones a toda la familia, pues Gómez Ayala, bendiciones tía Juanita, bendiciones ahí a tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, ahí también a mi tía Lucy, tía Hilda, que Dios les bendiga a cada uno de los que están por allá, bendiciones pues a la familia pues de mi hermano, de mi tío Juan Carlos, bendiciones a todos ustedes, pequeñas bendiciones, tía Woody, bendiciones, toda la familia Carlos Gómez, a toda la familia Choque González también, bendiciones a la familia Cayaguara, bendiciones pues allá en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendiciones a la familia Cucatola, a todos ustedes, muchas bendiciones, que Dios les bendiga a mis hermanos, que Dios les bendiga ya también en Cochabamba, pues a la familia de mi hermana Berta Canavidi, que Dios les bendiga también, bendiciones a todos ustedes, a Luis, pues también ahí a todas las personitas que están por allí, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones y pues nos vemos el día de mañana. En Cochabamba también bendiciones, un abrazo a la distancia. En todo el país y en el extranjero, bendiciones. Que Dios les bendiga a mis hermanos en Yeshua. En su punto, Radio Online. Feliz Shabbat.